de un 87% de los médicos españoles que han dicho que sí, que estarían a favor de llevar a cabo esta eutanasia. Para el 71% dice que se debería hacer lo mismo con el suicidio asistido. Son los resultados de una encuesta que se ha hecho a 4 colegios de médicos. Vean los resultados. Es el eterno debate ético, político y social. La eutanasia vuelve a estar sobre la mesa tras la publicación de los resultados de una encuesta realizada en 4 colegios oficiales de médicos. En ellos se revela un apoyo mayoritario a su regulación, cerca del 86%. Hay perder la autonomía física, el sentir el dolor físico insoportable o el miedo a la pérdida de las capacidades cognitivas. Se cierra así un año en el que todos recordamos el caso de Ángel Hernández, acusado de un delito de cooperación al suicidio, cuando el 3 de abril ayudó a morir a su mujer, aquejada de una dolorosa esclerosis múltiple. Me lo tenía que pedir, claro, porque si no yo no lo hacía. Y yo dije, pues bueno, si me lo tienes que pedir, por lo menos que me lo pidas y lo vamos a grabar, porque para que se sepa que me lo has pedido, para que no crean que te he inducido. Chema Lorente tuvo que ver cómo su esposa, enferma de Alzheimer, perdía la vida sin haber podido cumplir la palabra que le dio de ofrecerle un final digno cuando ya no reconociera a los suyos. Ha sido desprovista de dignidad y sometida a conductas análogas a la tortura. En el panorama internacional se generaba la polémica con el caso de Noa, la joven holandesa que decidía quitarse la vida en junio con tan solo 17 años. Así se despedía en redes sociales. Voy a estar muerta como mucho en 10 días. Por fin voy a ser liberada de mi sufrimiento porque es insoportable. No me intentéis convencer de que esto no es bueno. Es una decisión bien considerada y definitiva. Holanda, Bélgica y Luxemburgo son los 3 países de la Unión Europea en los que la eutanasia es legal. Muchos esperan que España sea el próximo en dar este controvertido paso. Iniciativas ciudadanas ya han llevado al Congreso de los Diputados los apoyos recabados en change.org para una ley de muerte digna. En pleno bloqueo político y sin un gobierno aún a la vista, muchos se preguntan, ¿será esta la legislatura de la eutanasia? Pues saldremos de duda en breve. En este programa lo que no queremos es convencer a nadie, simplemente exponer posiciones, alguien a favor, alguien en contra. Está claro que hay un debate ético, político, social, lo decíamos al principio. Para hablar de este tema no solo tenemos aquí a Alicia, que como decíamos la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, que obviamente, como decíamos antes, está en contra de regular la eutanasia. Tendremos tiempo, Alicia, de hablar contigo, pero permíteme también que presente y sume otras voces, las de Chema y David, que son los hijos de Maribel Tella Eche. Su madre, enferma de Alzheimer, murió precisamente mientras su familia estaba reclamando una ley de eutanasia. Así que buenos días también a los dos. Empezamos por ti, Alicia, si te parece. Ya te he presentado la primera, estás aquí con nosotros. Alicia, cuéntanos, ¿a ti qué te parecería que se regulara la eutanasia en nuestro país? Bien, yo creo que cuando se regula o se pretende legalizar algo es porque se supone que va a haber una mejora para las personas a las cuales va a ir dirigida esa ley. Querría hacer una puntualización, si me permite, sobre la encuesta que ha dicho. El decir que ha sido una encuesta sobre la que no se ha publicado la ficha técnica fue presentada hace unos días en Madrid. Se ha hecho a 4 colegios de médicos, hay colegios de médicos en todas las provincias españolas y ha contestado un 4%. Pensad, por ejemplo, que esta encuesta ha sido telefónica y han sido 4.000 encuestas y que solamente en el Colegio de Médicos de Madrid hay en torno a 60.000 médicos. Esto se ha hecho en Las Palmas, en Vitoria, en Madrid y en Tarragona, si no me falla la memoria. Entonces, hay que decir que es una muestra, aunque se le ha dado mucha publicidad, que es muy limitada, o sea que es mínima, que el sentir de la mayoría de los médicos no va por ahí. De hecho, hay bastante enfado en el Colegio de Médicos. En aquel momento en el que se presentó la encuesta, 14 personas, 12 a favor de la eutanasia y solamente 2 en contra. En aquel momento, los propios holandeses, que había allí un médico y un abogado holandés, ellos reconocieron que el 15% de las muertes en Holanda son por eutanasia. Pero bueno, a lo que voy es algo que me parece que es minoritario y que también esas preguntas... ¿Tú por qué no estás de acuerdo de que se regularice la eutanasia en nuestro país, Alicia? Bueno, vamos a ver. Primero, porque me parece... Por muchas cosas, ¿no? En primer lugar, porque lo que yo veo es que no es la solución al problema real que existe. Existe un problema pues, de un montón de enfermedades crónicas o incurables, de personas que están en una fase terminal, de discapacidades, de una serie de problemas, de familias que están muy agobiadas por todo esto, pero no es la solución. O sea, ahora mismo hay aproximadamente unas 70.000 personas, que es más o menos la mitad de las que existen, 75.000, perdón, en datos muy recientes, que no tienen acceso a unos cuidados. Entonces me parece que la eutanasia
empeoraría la situación real de sufrimiento que tienen muchas personas. Evidentemente luego hay otra cara de la moneda. Decíamos que muchas veces mucha gente piensa que regular la eutanasia implicaría pues que cada uno decida lo que quiere hacer. Como decíamos, también está con nosotros Chema y David, familia de Maribel Tellaeche, enferma de Alzheimer. Contadnos vuestra postura, vuestra posición, David. Sí, bueno, ella acaba de mencionar que no es la solución real. Habla de realidades como si estuvieran en posesión de la verdad absoluta. Cada uno tendrá que decidir cuál es su solución, ¿no? Somos diferentes, tenemos diferentes formas de entender la vida y la muerte, y para mí, desde luego, la solución para el final de mi vida, si estoy con una enfermedad terminal que me mantiene sufriendo sin ninguna esperanza de recuperación, para mí la solución real es la eutanasia. Pero claro, yo mi realidad no se la impongo a terceros. Es decir, nosotros no estamos aquí para que se imponga la eutanasia, sino para que tire de ese derecho aquel que lo considere su solución. ¿Por qué estas personas se empecinan en imponernos a los demás su forma de entender la vida y la muerte? ¿Su verdad está por encima de los derechos y las libertades individuales, acaso? Totalmente de acuerdo. No sé si Alicia quiere contestar. Primero, bueno, este señor no me conoce, no sabe en lo que yo me empeño. Lo que sí digo es que su sufrimiento, y cada cual tenemos el nuestro, y la eutanasia es quitar la vida a una persona. O sea, lo que hay que pensar es que mucha gente está relacionando la eutanasia con una ausencia del dolor, con no alargar una situación traumática. Entonces, la eutanasia es, como digo, quitar la vida de una persona. Y no es sinónimo de muerte digna en absoluto. La dignidad la tiene la persona y no la pierde ni con la enfermedad, ni con la demencia, ni con absolutamente ninguno de... ¿Tiene algo que ver con las creencias religiosas? Planteo, ¿eh? Vamos a ver, el hecho... Planteo de mesa, ¿eh? Vamos a ver, el hecho de regular la eutanasia o el hecho de cómo muere la muerte nos alcanza a todos, independientemente de que tengamos unas creencias u otras. Y estamos hablando también de proporcionar un final de la vida de acuerdo a la dignidad de la persona. A mí me gustaría no anteponer... o sea, parece que la eutanasia es lo fenomenal y lo demás es retorcerse de dolor, o que las personas que defendemos la vida... Yo creo que no. Hasta hasta la muerte natural, lo que queremos es que se retuercen en absoluto. Hay que ver por qué causas se pide la muerte y atacar esas causas. No pueden además imponer a unos médicos que vayan contra lo que es su profesión. Yo creo que nadie impone a los médicos nada, sin embargo muchos médicos sí imponen a los pacientes, como bien apuntaba David su criterio, ¿no? Entonces yo creo que David lo has expresado fenomenal. Él ha dicho, el acto tiene que ser voluntario, tiene que ser meditado, tiene que ser algo muy íntimo y se tiene que respetar. Es decir, si yo quiero que mi momento final sea respetado como yo quiero, nadie tiene por qué negarme ese derecho. Y es verdad que los que estáis en contra de la eutanasia tratáis de imponer que eso sea así. Antes has dicho una cosa que me gustaría preguntarte. Has dicho, la eutanasia empeoraría la situación actual. No lo creo. O sea, los cuidados paliativos funcionan fenomenal, a día de hoy funcionan fenomenal, y la eutanasia sencillamente sería un elemento más, una estrategia más para ayudar a la muerte digna. En absoluto. Bueno, puesto que me has preguntado, por supuesto que lo empeoraría. Claro que funcionan muy bien. Tú ves la muerte en una unidad de cuidados paliativos y ves la muerte de personas que no tienen acceso, que no se les quita el dolor, que no se les ayuda a la familia ante esa situación que a veces les desborda y no tiene absolutamente nada que ver. Normalmente los enfermos no se quieren morir. Lo que quieren es que se les calme el dolor, que se les calme la depresión que tienes o la dependencia. No, pero me estás tergiversando lo que te he preguntado. No. Y te voy a decir una cosa. Conozco muy profundamente los cuidados paliativos en España. Son fenomenales, pero completamente insuficientes. Primero, no se estudia como una especialidad médica. Segundo, no llegan ni a la mitad. Y luego, aparte de los cuidados paliativos, hay muchos enfermos que no serían candidatos a cuidados paliativos, pero que son víctimas de la deshumanización, de que no se invierte bastante en ayudas, de una dependencia. David. Entonces, ¿cómo se puede estar hablando de una eutanasia cuando tenemos sin atender a una población tan amplia con tan graves carencias? David, ¿qué hubiera supuesto para tu madre, para Maribel, haber tenido en España regulada la eutanasia? Pues que se hubiese cumplido su voluntad, que al final es lo que reivindicamos nosotros, que todo el mundo sea libre hasta el final, no solo unos pocos, porque la ley de eutanasia es un derecho, no es una obligación. Eso es. Se va a acoger a ella el que entienda, sí, el que entienda que él en sus últimos momentos de vida prefiere anticipar su muerte a tener
un final de vida doloroso, bien sea físicamente o emocionalmente. Y me gustaría añadir que se ha comentado lo de los cuidados paliativos, que tiene razón cuando ha dicho que los cuidados paliativos no llegan al 100% de la ciudadanía, y esto es otra injusticia. Nosotros defendemos igualmente los cuidados paliativos, y hay una carencia ahí en destinar recursos a sanidad para que el 100% de la población tenga acceso a los cuidados paliativos, y de esa forma cada uno pueda elegir o bien la eutanasia o bien los cuidados paliativos, o bien ambas, hasta cierto grado de deterioro los cuidados paliativos, y a partir de aquí yo quiero la eutanasia. Pero no son temas antagónicos ni contradictorios. Lo que no se puede hacer es esgrimir como argumento que porque no se nos respeta un derecho se nos pase a no respetar el otro. Nosotros defendemos que tener los dos derechos, pero mejor tener uno que ninguno. No se puede decir que es que como el 100% de la ciudadanía no tiene cuidado los paliativos, entonces nos quedamos sin ley de eutanasia. Eso es. No tiene ningún sentido. Yo lo lamento, Alicia, pero estoy muy de acuerdo con la exposición que hace David. Yo he visto morir a gente. Yo también. He visto gente que sufre muchísimo. He visto a gente que ya no tiene ninguna esperanza de vida, ni conoce a sus hijos, ni pinta nada en este mundo. El negarle el derecho a una muerte digna me parece de alguna crueldad. Y no me vale el argumento de que haya muchos enfermos que no tienen posibilidades o que no hay medios para resolver su situación. Con los debidos respetos, me parece un argumento un pelín demagógico. Es decir, una cosa es las carencias que hay en el sistema sanitario, que hay que resolverlas, ese es de un departamento administrativo, y otra cosa es el sentimiento de la persona y la necesidad de la persona. Yo decía David que él hablaba por sí mismo, yo hablo por sí mismo, por mí mismo. Y desde luego mi voluntad personal es que si me encuentro en una situación de Alzheimer absoluto, de cáncer terminal. ¿Lo solicitarías, Fernando? Lo solicitaría. Yo también. ¿Sí? ¿Los demás aquí en mesa, Eva? ¿Tú también? Sí, claro que sí. Un segundo, somos muchos en mesa y no han hablado todos, Eva, por favor. Yo también soy provida, pero soy provida no a cualquier precio, y desde luego no contra mi voluntad o la voluntad de la gente a la que quiero y que me rodea, o de cualquier persona. Suscribiría lo que ha dicho David y diría amén y me callaría aquí, pero quiero añadir una cosa. A mí la expresión "la muerte nos alcanza" me duele, porque efectivamente yo no me quiero morir, ojalá me alcance cuando sea muy mayor, pero yo, llegado el momento, desde luego prefiero que no me alcance, sino decidir yo poner punto y final a una situación insoportable. Y desde luego que hay que medirlo y hay que regularlo y hay que ser cuidadoso, y no hay que confundir unas cosas con otras. Pero, y aquí voy al terreno político, habéis hecho mención en la pieza inicial, el disparate de los partidos políticos españoles que han presentado, Izquierda Unida lleva años presentándolo, el PSOE presentó otra, y luego por asuntos que nada tienen que ver con la situación concreta de las personas, sino con el politiqueo más miserable, han ido posponiendo la votación sobre un tema que afecta a tantas vidas. A mí me parece, la palabra es esa, miserable. Yo creo que hay que hacer un debate, Eva, mucho más amplio. No solamente hay que hablar de la eutanasia, hay que hablar también de la vida y de la muerte digna de todas esas personas. Creo que los cuidados paliativos hay que mejorarlos, hay que darle opciones a mucha gente para que no tengan que tomar esa decisión final. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Es un debate jurídico, científico, moral, ético, no político. No se trata de que una determinada opción política parece que quiere que la gente se vaya muriendo, muerta de dolor, encarnizada terapéuticamente. No es eso. Y otros quieran libertar a la gente de ese sufrimiento. Creo que es un debate que va mucho más allá. Vamos a mejorar los cuidados paliativos y luego, efectivamente, hay que darle una opción a esas personas que, llegado un momento, como bien decía Fernando, cuando ya no hay ninguna posibilidad de calidad de vida, puedan optar por ello. Pero hay que trabajar mucho antes, y no hacer política de ello, que es lo que se está haciendo por esos partidos políticos a los que tú citabas en el Congreso. Sí. Me toca a mí, ¿no? Es a mí. Sí. Vamos a ver, es que estáis poniendo precisamente que parece que lo opuesto, oponernos a la eutanasia es querer que la gente se muera de dolor en absoluto. Precisamente hay que ver qué causa es, ¿no? Entonces, tú dices, no, yo he visto morir a muchas personas, yo también. Y yo también he tenido familia y cercanos enfermos de Alzheimer y otras enfermedades bastante limitantes. Entonces, el pensar que una persona enferma
es como si ves una persona en silla de ruedas y solo ves la silla de ruedas. Parece que con la enfermedad se acaba todo, que nosotros estemos decidiendo qué vidas son dignas y cuáles no, o que estemos siendo tan sumamente ilusos que pensemos que una ley de eutanasia va a ser una ley que solo en unos casos y tal. No hay ni un solo país en los que está legalizada la eutanasia, ni un solo país en los que no se les haya ido de las manos, aunque con un solo caso sería suficiente. Y voy a decir, yo recomiendo una persona completamente partidaria de la eutanasia. De hecho, se fue a aprender a Holanda para implementarla en algunos estados de Estados Unidos. Herbert Hedin, yo tengo el libro que se lo puedo dejar a quien quiera. Este señor se fue a aprender, estuvo 2 años allí, ha hecho un estudio totalmente objetivo y cuantificado. Y salió espantado, y salió diciendo, estuvo 2 años allí, que la 4ª parte de los médicos habían practicado eutanasias involuntarias. Y ahora mismo un dato que dio el otro día. No estamos hablando de eso. No estamos hablando. El otro día, un momento. El otro día el señor que presentó este estudio, que era un abogado y un médico de Holanda, dijeron que el 15% de las muertes en Holanda son por eutanasia. Eso supondría en España unos 70.000 pacientes. Alicia, decíamos al principio del debate que aquí no vamos a intentar convencer a nadie. Partidarios de la muerte natural atendida, acompañada, humanizada, y no pueden pretender involucrar a otras personas como son los médicos para que les practiquen algo que va contra su profesión, ni que tampoco haya una ley. Alicia, que me tengo que despedir también a David, de verdad que es un placer y lo bueno, nos encantaba tener todas las voces, una de ellas evidentemente es la de Alicia, pero también la de David. Un último llamamiento si queréis hacer vosotros, igual que ha hecho Alicia. David. Sí, cuando habla de involucrar a terceros no es real, porque la ley de la eutanasia tal y como está planteada, la que se va a aprobar, esperemos que se apruebe, contempla la objeción de conciencia de los facultativos. Entonces aquí no se involucra a nadie contra su voluntad. Eso no es real. Bueno, pues veremos si esta será la legislatura. Como decíamos. Adelante, que me tengo que ir rápido. Vamos allá. Sí, bueno, yo quisiera apuntalar que definir la eutanasia como matar me parece un grave error. La eutanasia no significa, la palabra eutanasia no significa matar, significa ayudar a morir. No, para eso están las sedaciones, los cuidados paliativos. Mi mujer murió atendida, muy bien atendida, en cuidados paliativos, y yo tengo que hablar magníficamente bien de los cuidados paliativos, pero los cuidados paliativos jamás le devolvieron el habla, jamás le devolvieron la autonomía, jamás le devolvieron la capacidad de tomar ya decisiones. Somos humanos, sí. Hay que respetar, por encima de todo, el respeto a la voluntad individual. Veremos si esta es la legislatura en la que se regulariza o no. Alicia, gracias por acompañarnos. Nos tenemos que ir a promociones, regresamos enseguida. Hasta ahora, gracias.